¿Qué es lo que propicia esta violencia familiar cada vez más recurrente también? Que es una de las denuncias más frecuentes. Estamos hablando de una situación cultural. Digamos que la sociedad no es la sociedad que conocemos hoy, no es la sociedad que conocimos hace ni 10 años ni 15 años atrás. Ahorita tenemos un boom de muchas situaciones. Estamos viendo violencia, estamos viviendo violencia de manera general en todos los ámbitos, el laboral, la violencia en casa, la violencia social. Tenemos muchos. Sabemos que la violencia genera violencia. Vivimos en ambientes violentos. Estamos viendo violencia infantil, violencia en adolescencia, es decir, un sujeto está viendo violencia desde que nace. Vivimos en un entorno realmente violento y replicamos la violencia. Tendríamos que hablar de lo que es la violencia en sí. Una persona sufre violencia, hablando de la violencia en casa, estamos hablando de la violencia psicológica, la violencia física, la violencia sexual, la violencia económica, la violencia patrimonial. Se está sufriendo violencia en muchas situaciones en casa. Los niños están viviendo violencia, ven a sus padres discutir, ven a sus padres pelear. Podemos ver familias donde se alcoholizan ambos o se drogan ambos, padre y madre, y están teniendo estos episodios de violencia importante en frente de los hijos. Los hijos replican la violencia y viven violencia en la escuela. El bullying es una manera de violentar dentro de la escuela. Es decir, estamos hablando de una situación que tiene que ver con esta, que hablan mucho de la descomposición social, de la pérdida de los valores. Mucha gente me pregunta, bueno, es que es la misma violencia que había antes, se vive la misma violencia, se vive la violencia de manera diferente, ya se denuncia más, tenemos una cultura de la denuncia, ya las mujeres pueden ir a denunciar violencia, la violencia que sufren en casa, se puede denunciar de una manera más abierta. Antes era algo que se quedaba en secreto en casa y era, como decían las señoras antes, la cruz que te tocó cargar y tenías que cargar con esta situación. Sí, tenemos episodios de violencia y los índices de violencia son altos. Ahorita violentan las mujeres, violentan los hombres, estamos hablando de una violencia bilateral, a ambos lados. Grita ella, grita él, pega a ella, pega a él, le pegan a los hijos. Estamos hablando de una situación de extrema violencia. ¿Cuál es hoy hasta en el noviazgo se ve desde el noviazgo, increíble sí, que desde el noviazgo se vea esta violencia psicológica, mira cómo te ves, o sea, sí, cosas así, y las mujeres lo permiten. Sí. ¿Hasta dónde las mujeres, qué es lo que pasa con las mujeres que permiten desde entonces esta violencia de los hombres? Generalmente las mujeres venimos de ambientes violentos, venimos de una casa donde hubo violencia. Yo creo que la gran mayoría de las personas que conocemos han vivido violencia dentro de sus propias casas. Madres que han recibido violencia o que han sido violentadas por sus propias parejas, o sea, nuestros propios padres. Se replica el círculo de la violencia. ¿Qué ocurre? Hablando del noviazgo, que es algo muy chévere que acabas de decir, la violencia no empieza cuando uno se casa, con el marido en casa después de años. La violencia lo podemos ver en los adolescentes. A mí me toca ver algunos adolescentes que empiezan su primera relación amorosa con una chica o una chica de su edad y empieza la violencia. ¿Dónde estás? ¿Por qué no me contestas el WhatsApp? ¿Estás en línea y no me respondes? ¿Con quién tanto chateas? No te pongas esa blusa, dame tu teléfono, dame las contraseñas de tu teléfono, tu Facebook y tus redes sociales. Es toda esa parte donde el otro, sea ella o él o ambos, abusan y rompen los límites de lo que es la individualidad o la intimidad. Todos tenemos situaciones íntimas, nuestra cartera, nuestra bolsa, nuestra billetera, nuestro portafolio, la mochila. Los chicos dicen, es que me revisa la mochila en la escuela, es que me pide las contraseñas de mi teléfono y le tengo que dar mi celular y entonces me pregunta quiénes son, me bloquea amigas o amigos. O sea, la violencia empieza desde el noviazgo. ¿Cómo podemos saber si nuestra hija o hijo está viviendo una situación de violencia dentro de su noviazgo? Primero, tenemos que ver cuántos días a la semana está contento o contenta con su novia o novio, cuántos días tienen pleitos, quién pelea, cómo son los pleitos. Y es algo que uno en casa puede ver. Ya se enojó con el novio, ya está de malas, ya está llorando, está encerrada en su cuarto, está enojada, el chico no viene a verla o ella no lo ve. De repente pasan días donde están disgustados o los mismos chicos comentan, es que ya nos peleamos, es que ya volvimos, es que es muy celoso. A veces a los hijos les da miedo o pena contarle a sus papás que están llevando un noviazgo
violento, con una relación de noviazgo patológica, y entonces empiezan a esconderlo y a no decirle a la mamá. Y entonces no ve uno al novio, ¿y por qué fulanito no ha venido? Es que está con sus papás. Y resulta que si lo investigamos bien, están peleados, no se hablan. Muchas veces le controlan a nuestra hija o hijo la manera de vestir, no te pongas esa ropa, no te pongas perfume, incluso al grado de no dejar que los propios hijos salgan con la familia. Entonces van todos a la playa, es un ejemplo, y ¿tú por qué no vas? No, yo aquí me quedo, mamá. Y resulta que es que el novio no quiere que vaya porque quién sabe qué. Entonces es un control excesivo, donde ese individuo empieza a presionar emocionalmente al otro y a exigirle que no conviva con fulano, que no salga, que no se vayan de vacaciones. En las vacaciones muchas veces, ahorita en esta época, las familias se van de vacaciones y entonces es que yo no quiero ir porque es que el novio no lo voy a ver, y dice uno, bueno, espérame, ¿no? A ver, vamos viendo de qué se trata. Es importante que los papás estemos muy al pendiente de qué tipo de relaciones amorosas lleva nuestra hija e hijo. Si es una relación tensa, de donde si hay llantos, si hay pleitos, si se pelean muchas veces a la semana, ¿no? Es una relación que no sirve y es mejor terminarla. Cuando la relación empieza con estos jaloneos, es una relación que no está funcionando. Luego vienen esos, nos peleamos y nos reconciliamos. Y así se va a seguir un círculo de violencia, ¿no? Sí, también. Es un círculo de violencia que se vuelve a repetir. Y la violencia sube de tono. Todos sabemos que son situaciones que empiezan por una mala palabra, una grosería, el control del teléfono, no te pongas esa blusa, no te pongas ese pantalón, no quiero que te maquilles, yo qué sé. Y va subiendo de tono hasta que llega la violencia física, un empujón, un jalón de pelo, un estrujón. Es muy fácil ver los brazos y los antebrazos de las chicas y saber si tiene alguna muestra de que ha sido jaloneada. Los chicos algún rasguño, algún chupetón. A veces la gente incluso puede bromear con un chupete o un chupetón que le llaman, ¿no? Y esto también es una muestra de violencia. No tendría por qué traer ninguna persona un chupete o un chupetón a la vista, ¿no? Como para qué hacer esto, algo que sucede en la intimidad de dos, porque tendría que ser a la vista de los demás. Y esa es una manera de ir marcando a la persona, así como que, y es muy vergonzoso. Hay que ir entrenando a las hijas y a los hijos qué tipo de noviazgos son los noviazgos sanos, ¿no? Y que ellos puedan identificar cuándo un noviazgo es patológico o enfermizo. Sabemos que la violencia va aumentando de tono hasta que llega un día en que vienen empujones, jalones, y a veces dicen, las mujeres muchas veces justifican, es que yo lo hice enojar, es que no me quiso pegar, pero me empujó, yo me resbalé y me caí. Entonces, si vemos unas marcas en el cuerpo de las personas que queremos, tenemos que preguntar, ¿qué pasó aquí? ¿Qué fue lo que ocurrió? Y hay que cuestionarle a los hijos y a las hijas. Claro. En esos temas, y uno tiene que preguntar, a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué tienes este morete? ¿Por qué te pegó? ¿Por qué te jaloneó? ¿Te mechoneó? A ver, ¿qué fue lo que ocurrió? Porque la violencia va en aumento y puede llegar un momento en que se termina. Necesita la intervención de los padres, o sea, no dejarlo pasar, sí, para poder ayudar en determinado momento. Pero también tenemos que tener la calidad moral para poder intervenir, porque tú a mí qué me dices y mi papá te pega, y tú a mí qué reclamas y mi mamá te pega a ti. Entonces es muy importante, el buen juez por su casa empieza. Tenemos que empezar con nosotros mismos y nosotros los adultos, no permitir ningún tipo de abuso. Muchas veces el hecho de no hablarse, fíjate que las parejas, cuando yo hablo de esto, yo doy terapia de pareja, cuando yo hablo con las parejas, entonces es que le dejo de hablar o le hago la ley del hielo. Hacerle la ley del hielo a cualquier miembro de la familia es un tipo de violencia. Esa es violencia psicológica, que llega la persona y dice buenas tardes y nadie, si ya llegaste, pues no me importa, ¿no? Dejarle de hablar a la pareja o incluso a los hijos. Muchas mamás o papás dejan de hablarle incluso a los propios hijos en que estoy molesta contigo o estoy molesto contigo. Ese es un tipo de violencia. La violencia se puede ejercer de múltiples maneras. Es importante que nosotros observemos nuestra conducta y la conducta de nuestros hijos, saber poder detectar a tiempo si nuestra hija o hijo está pasando por violencia en ese noviazgo, y hay que hablarlo con ellos y llevarlos con un especialista. Los especialistas en salud mental estamos justamente para esto, para poder ayudar a las personas que lo necesitan a enfrentar incluso algo tan común en nuestro entorno como la violencia en las relaciones amorosas.